Bueno, buen día a todos y todas. Hoy va a ser una charla sobre el texto de Marcelo García, Carlos Marcelo García. Y dos o tres cosas antes de empezar, tanto al grupo del La Salle como al grupo del Normal 3. No tenemos todavía ningún tipo de normativa o definición en ninguna de las dos instituciones, una privada y otra pública, en relación con las formas de evaluación y acreditación, por lo que vamos a seguir con esta forma que estamos trabajando, que es que tipo ciertos trabajos prácticos que yo les voy mandando, ciertas actividades que no obligatorias que implican la discusión en Facebook, o la gente que no tiene Facebook, que me ha mandado, particularmente en La Salle, que me ha mandado sus opiniones sobre ciertos temas que hemos trabajado en el mail, y algún tipo de trabajo final en cada una de las unidades. De acá a poquito ya terminamos la unidad 1 de identidad profesional docente, con lo cual en esta semana para el viernes en el La Salle, para el viernes para el normal 3 y quizás para el lunes, martes de la otra semana para la gente de La Salle estaríamos cerrando la unidad. Estoy pensando, por las charlas que tenemos particularmente en el normal 3, pero no creo que difiera mucho después en el La Salle, que va a haber algún tipo de trabajo final y algún tipo de coloquio de defensa de ese trabajo final, si podemos, presencialmente, pero la gente en el normal 3 me han consultado si yo estaría dispuesto a tomar si hubiese coloquio y estuviésemos aún en cuarentena, si yo estaría dispuesto a tomarlo por algún formato de Facebook o WhatsApp, hacer una charla con la persona, con cada uno de ustedes. Yo no estaría absolutamente de acuerdo, creo que es una tecnología que más o menos todos podrían acceder para una defensa de algún tipo de trabajo final. Así que es más o menos lo que le quería comentar en relación con la acreditación y evaluación, sabiendo que todavía no hay nada todavía definido. Así que seguimos con este devenir, con unidades, con trabajos parciales, o ciertos trabajos prácticos a veces obligatorios, otras veces no obligatorios, y un trabajo final de unidad obligatorio, que pienso seguir haciéndolo, darles a ustedes la opción de hacerlo o individualmente o de a dos. Algún comentario del trabajo final que vengo pensando, y no hace falta que me lo contesten ahora, pero vayan viendo, me gustaría, si se pudiese, trabajar sobre las voces de los docentes. Es decir, que como estamos trabajando con discursos, ya empezamos a trabajar con discursos y seguimos trabajando todo el tiempo con discursos, entrevistar a un docente por grupo, el trabajo final sería también en grupos de dos, sería bueno. Es decir, la gente del normal 3, la gente de primaria, entrevistar a un maestro de primaria en actividad, la gente inicial, entrevistar a una maestra de nivel inicial en actividad, y para la gente en La Salle, entrevistar a un docente de nivel secundario en actividad, sería bueno. Hoy por hoy se puede entrevistar por Zoom, o calculo que por Zoom más que nada se puede grabar esa charla, y después de grabarla para analizarla sería óptimo. Pero sé que las condiciones no son esas, entonces vayan pensando si podrían llegar a entrevistar de acá a un mes y medio más o menos, para fin de junio, principio de julio, que podría llegar a terminar el cuatrimestre, algún docente de los que, y por estas vías, es decir, por vías virtuales, y tener la posibilidad de grabarlo, para que les quede después para desgrabarlo y analizarla desde los marcos teóricos. Si pueden, bien, y si no se puede, se hará otro tipo de actividad que implique más trabajo con las bibliografías, que hacer algún análisis de películas, veremos, no se sabe todavía, pero si me dicen cuál es la manera que más me gusta valorar esta materia, es que ustedes entrevisten a un docente. En general, en la materia entrevistamos más de un docente, pero en estas condiciones, con entrevistar a un docente del nivel al cual ustedes se insertarían a posteriori, sería óptimo, y analizar el discurso de un docente desde los marcos bibliográficos que estamos trabajando. Nada, se los dejo picando, vayan pensándolo, y de acá quizás a un mes, 3 semanas, ya empiezo a analizar un poco
quizás tengamos ya alguna definición más exacta de cómo vendría la acreditación de las asignaturas, y ahí tomaríamos algún tipo de decisión, pero sepan que me gustaría que entrevisten. Y si, como me gustaría que entrevisten, vayan pensando si podrían llegar a entrevistar en formato virtual algún docente del nivel para el cual se están formando. Dicho esto, nada, no me tienes que, si alguien me quiere mandar un mail, ya me empieza a consultar, bienvenido sea. No tengo ninguna decisión tomada, pero sepan que es la forma que me gustaría evaluarlos, el trabajo final de la asignatura. Dicho esto, vamos a trabajar un poco sobre el texto de Marcelo, que nos unifica. De acá al miércoles calculo que voy a trabajar algunas cuestiones de identidad vinculadas ya no con un texto, sino con alguna explicación general de la construcción de la identidad profesional docente a partir de reflexionar cómo se forma un docente y a partir de pensar cómo se forma un docente, cómo se construye una identidad profesional. Ya lo estamos pensando, pero quería darles algunas cuestiones más para seguirlo analizando y de alguna manera ir retomar, voy a trabajar hoy 3 constantes de las que analiza Marcelo, y en esa clase, la siguiente clase que voy a grabar, voy a analizar algunas otras más. De las 14 constantes que analiza Marcelo, no voy a analizarlas todas, voy a analizar las que más me interesan. Y ustedes me podrán después decir si alguna más les interesa cuando lean el texto, si ya lo han leído, lo discutimos en los formatos que en Facebook me mandan un mail, me dice Gustavo, la verdad que la constante del miedo a las tecnologías yo no estoy tan de acuerdo, y ahí hacemos una discusión sobre esa constante de Marcelo. Esa no, yo no la voy a trabajar, por lo menos explicativamente. Después, sí, con la gente de La Salle, me quedaría a trabajar un poco y voy a tratar de abordarlo de esta manera, con una forma explicativa. Sería el segundo video que le falta a la gente en La Salle, sería sobre el texto de la identidad de los profes de secundaria. Es un texto cortito, me parece que marca algunas cuestiones básicas de algunos centros o núcleos de la identidad profesional del docente de secundaria, y con eso ya con la gente de La Salle terminaríamos también la unidad 1. Así que más o menos estamos ahí entre 7 8 días terminaríamos en ambos grupos, La Salle Normal 3, el desarrollo de la unidad de identidad profesional. Bueno, el texto de Carlos Marcelo García, es un pedagogo español que se ha especializado en la cuestión de los primeros años de trabajo, es decir, que en términos ya les anticipo, en términos de la construcción de una identidad profesional, lo que se llama la inserción profesional, es decir, los 2, 3 primeros años de trabajo, en todos los trabajos son muy potentes en la construcción de la identidad. En la docencia tienen algunas características que le dan una relevancia central a esas, primero, que se llama la inducción profesional, es decir, después de tener el título de grado, los 2 o 3 primeros años de trabajo, marcan a fuego las identidades profesionales de los individuos. No es un fenómeno exclusivo de la docencia, en todas las profesiones. Ser un junior, ser un novato, es una etapa particular de los desarrollos profesionales de los individuos. Ahora, la docencia tiene sus características, que después en el video que viene a posteriori les voy a marcar algunas específicas para pensar la construcción de la identidad. ¿Qué analiza Marcelo en el texto? A ver, vamos a buscar el videíto que vamos a trabajar, el videíto del PPT. El texto, a ver, vamos a volver. A ver. El texto se llama La identidad docentes, constantes y desafíos. Es una publicación que salió en el año 2009 en la revista Investigación Educativa y Pedagógica. ¿Y qué analiza Marcelo? Analiza la identidad. Yo creo que la analiza y la define muy parecida a la forma que la defino yo en el texto que les di mío, del libro sobre identidad laboral de docentes de primaria. ¿Y qué dice rápidamente? Van a ver que no hay grandes diferencias entre un texto y el otro. Y dice Marcelo, o señala Marcelo en su texto, que es a través de nuestra identidad que nos percibimos, nos vemos y queremos que nos vean. Esta cuestión yo ya lo veo marcando bastante en ambos grupos, la cuestión de la mirada del otro, en
en esta definición de lo que nosotros somos. Algunos ya les marqué esta disputa sobre el buen docente, no porque me interese ninguna característica del buen docente, que es un concepto absolutamente de disputa en la sociedad. Lo que yo considero un buen docente seguro que va a ser muy distinto a lo que consideran muchos de ustedes un buen docente, pero en esa mirada de los otros se define nuestra identidad. Es decir, que a varios les he dicho esta cuestión de cuando entren a trabajar va a haber un montón de miradas sobre ustedes. Ya hay un montón de miradas sobre ustedes, que son miradas formativas, pero puede haber miradas profesionales, que van a estar a la espera de algo en su actuación. Los estudiantes van a estar a la espera de algo, los equipos directivos van a estar a la espera de algo, las familias van a estar a la espera de algo, las supervisiones van a estar, siempre va a haber algo en términos de esta cuestión de qué se espera de un docente. Y quizás la pregunta de la Coca-Sarli sería, ¿qué pretende usted de mí, digamos, en esta disputa de sentidos entre lo que soy y lo que los otros ven en mí? Bueno, ahí en ese diálogo, que es disputa, bueno, está nuestra construcción identitaria. Y después cita Lasky, sociólogo, que dice: la identidad profesional es la forma como los profesores se definen a sí mismos y a los otros. Seguimos en lo mismo, es decir, la mirada introspectiva, los soliloquios que tenemos sobre nosotros mismos. Yo como docente soy, no, es una voz que se puede hacer, se puede enunciar públicamente, o es algo de nuestros rollos internos. Es decir, yo como docente soy tal cosa, soy paciente, soy amoroso, soy un docente exigente, soy un docente de tal manera, y esto implica la mirada de los otros. Yo me puedo ver como exigente y los otros me pueden decir: es un salame que no nos exige nada. Bueno, esas miradas, bueno, ahí está la disputa en relación con cómo nosotros nos vemos y cómo los otros nos ven. ¿Qué dice algunas características rápidas de las identidades? Muta a lo largo de la trayectoria profesional de los docentes por cambios individuales y por las transformaciones sociales en general y las educativas en particular. Es decir, que si uno piensa que un docente, desde que se recibe hasta que se jubila, puede tener 30 años de trayectoria, bueno, va a haber muchísimas mutaciones. Es decir, que cómo se ve un docente cuando inicia el trabajo no va a ser lo mismo que cuando esté en una etapa prejubilatoria. Es decir, cómo se visualiza va a ser otra, de ser un novato a ser un experto o ser un prejubilatorio. Y estos cambios son cambios internos, es decir, de la vida misma. Es decir, una maestra que se casa, que tiene hijos, y pónganlo, lo puse en femenino, pero pónganlo como quieran, en masculino. Se casa, tiene hijos, se separa, se vuelve a juntar, y no sé qué, y fallecen, y toda una vida, que es una vida amplia, atravesando las cuestiones profesionales. Bueno, y además de toda esa vida, de la vida misma, todas las cuestiones de las transformaciones sociales y las transformaciones que se dan en la sociedad o en el sistema educativo. Piensen que una docente que empezó a trabajar pongamos, el año 95, el año 95 son, de acá, son 2000, son 25 años, ¿no? Es decir, si entró a los 25, tenía 25 en el 95, ahora tiene unos 50 años. Bueno, cuando entró en el 95 no había internet. Bueno, y ahora, en el 2010, en plena pandemia, está laburando tiene que laburar virtual. Bueno, fíjense la enorme transformación social que impacta sobre cómo se está viendo como docente. Ya no es la novata de 25, sino que es una docente madura de 50 años que se transformó tanto ella misma como la sociedad y el sistema educativo donde vive. No es algo que se posea, sino es algo que se desarrolla a lo largo de la vida, no es algo inmutable, vamos a poner así, si es algo que se percibe, que se posee, se tiene una identidad. Es decir, más allá que Marcelo diga no se posee, hay una percepción de tenencia. Yo tengo tal identidad. Es decir, que se tiene una identidad particular visualizada por uno mismo. Pero es una cuestión subjetiva, ¿no? No hay ninguna esencia en esto, no hay ninguna cosa dura de nuestra identidad, es todo discurso, la identidad es plena discursividad. Es un fenómeno relacional e intersubjetivo, plenamente discursivo, aunque orienta la orientación de los individuos. Es decir, que es relacional, por esta cuestión puse en la cuestión de las miradas sobre uno mismo y las miradas de los otros, es intersubjetiva, porque en esa relación con el otro,
pero es plenamente discursiva. Yo soy tal cosa. Aunque ese yo soy tal cosa, que es pleno discurso, orienta mi acción. Si yo me veo como una maestra amorosa, de alguna manera mi acción va a estar orientada por eso que considero que es una maestra amorosa. Uno de los discursos que había sobre la descripción de los docentes de secundario en La Salle veía que los docentes de hoy son, ella, la compañera de La Salle que hizo esa descripción de los docentes de secundaria, decía que los docentes hoy eran más amorosos de secundaria. Bueno, imagínense un docente que se ve amoroso, que es plenamente discursivo. Soy amoroso porque hago tales cosas, implica una orientación de su acción. Bueno, la pregunta es quién soy como docente, quiénes somos los docentes. Esa pregunta que quién soy, que es una pregunta personal, ya se da en el marco de un colectivo, de un nosotros, los docentes. Seguimos, no es una identidad estable, unitaria o fija, sino que muta. En general, las visiones sobre las identidades de mediados del siglo pasado, cuando se empezaba a pensar la identidad, hablaban de una identidad única, inmutable, que el individuo se conformaba de una manera que no, bueno, no, hemos visto que los individuos cambian a lo largo de su vida. No es uniforme para todo el colectivo docente, por ejemplo, distintas identidades en los niveles educativos, es decir, las identidades profesionales que portan. Acá tenemos varios grupetes y subgrupetes de docentes, porque esto que estoy hablando se dirige a estudiantes en formación para el nivel inicial, estudiantes en formación para el nivel primario y estudiantes en formación para el nivel terciario, para el nivel secundario. Yo soy un docente de nivel inicial, yo soy un docente de nivel primario o yo soy un docente de nivel secundario, implica, más allá de que todos son docentes, implica subidentidades. Los docentes de secundaria no portan la misma identidad que los docentes de primaria, ni que las docentes, le voy a poner en femenino, ni que las docentes de nivel inicial. Bueno, en estas cuestiones son subidentidades que a veces pugnan y disputan. Es decir, nosotras y algunos que he visto ya algunos en el ejercicio de nosotros y ellos que les he hecho hacer, nosotras, las docentes de inicial, versus las docentes de nivel primario. ¿Mm? Bueno, y siempre jodo con las docentes de nivel inicial, que son de magíster en goma eva, y esto implica también, volvemos a los estereotipos de como ellas, yo no soy, yo porto una identidad más compleja, en términos de que ya no sé qué soy en términos docentes, pero tengo un corazoncito en el nivel primario, es decir, que yo nací a la docencia como maestro de nivel primario, que de alguna manera me lleva en términos de mi construcción identitaria, o sea, que hoy soy otra cosa, no soy más maestro a nivel primario en ejercicios, más allá de que siga pensando en tal cosa. Y un último punto, contribuye a la percepción de autoeficacia, motivación y compromiso y satisfacción en el trabajo del profesor y es un factor importante para convertirse en un buen profesor. Todas las cuestiones de satisfacción tienen que ver el compromiso y vital de cómo uno se ve a sí mismo en el trabajo. La identidad tiene mucho que ver. A ver, si soy una docente, lo pongo en femenino, pero pónganlo en masculino si quieren, si soy una docente que me veo como amorosa, la satisfacción es probable que se obtenga en el amor de los niños. Es decir, que en esa relación que si di amor a los niños y los niños me devolvieron amor, voy a obtener satisfacción laboral intrínseca, vamos a llamarlo intrínseca porque la satisfacción laboral también tiene formas extrínsecas. No me gustan mucho estas definiciones, pero para que se entienda, la satisfacción intrínseca sería las vinculadas con lo estrictamente del mundo de la relación laboral en el puesto del trabajo, y las extrínsecas serían, por ejemplo, el salario, el estatus que me da la profesión, serían extrínsecas al trabajo en sí. Bueno, si yo me veo como una maestra amorosa, la satisfacción intrínseca va a estar vinculada con el amor que doy y el amor que recibo. En ese sentido lo puse bastante simplificadamente, pero para que ustedes tengan en cuenta cómo la identidad y cómo me veo como docente juega. Si soy un docente, no sé, de alguna manera, muy disciplinar, que mejor, amo las matemáticas y quiero que los estudiantes aprendan matemática y bla, 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 la disciplina matemática es la materia,
es la disciplina que va a transformar el mundo, quizás la satisfacción venga más asociada a que las mayorías de sus estudiantes aprendan matemática. Es una cuestión más de, bueno, la satisfacción de ese docente no viene quizás por el amor, sino porque sus estudiantes aprendan mucha matemática. A ver. Vamos con la siguiente filmina, como diría Alberto. Diapositiva, como diría Alberto. Vamos en esta cuestión de las transformaciones. Es decir, que esta identidad, Marcelo se pregunta algunas cuestiones, a ver cómo estos cambios grandes que ha tenido la profesión, cómo impactan en la identidad. Hay una cuestión ahí de discusión, entre teóricas y también en términos de las mismas identidades, como ves, si los docentes se ven como profesionales o se ven como trabajadores de la educación. Eso Marcelo no lo va a poner, porque ya lo traduje a nuestra realidad. Es decir, son identidades absolutamente distintas, verse como un profesional, verse como un trabajador. Si uno ve las formas de profesiones más liberales, médicos, arquitectos, abogados, es decir, y cómo se organizan, y sus colegios profesionales, y sus matriculaciones, etcétera, frente a unos trabajadores de la educación que son más vinculados con la sindicalización, las formas de trabajo más como colectivos laborales, con otros tipos de tradiciones que las profesionales, son dos identidades distintas. La segunda es una discusión más teórica que tiene que ver con si es una profesión o es una semiprofesión. Las profesiones son generalmente vistas con las profesiones conocidas como liberales. Podríamos llegar a comparar a la docencia con la medicina, con la arquitectura, con la abogacía, con la ingeniería. Entonces uno si las compara con eso, en general esas comparaciones para mí son bastante ¿no? improductivas. Es decir, me parece que las profesiones primas o los trabajos, los campos profesionales, a mí me gusta hablar de profesionales, los campos profesionales primos o la familia de profesiones de la docencia serían la enfermería y el trabajo social. Es decir, que son profesiones fuertes del trabajo con el otro, fuertemente femeninas, que las hace de alguna manera a unas características particulares que tienen que ver con el cuidado, que después lo vamos a ver, en términos de identidades, la cuestión de las éticas del cuidado como formas de profesión, y que las otras tienen más relaciones con clientelas, el arquitecto, el abogado, tienen relaciones de clientelares, y los docentes, trabajadores sociales o enfermeros no tienen esa relación con, ni eligen las clientelas, como los abogados. Se tuve en alguna de las compañías, me decía que era abogada, me decía que ya no elegía, pero el estudio sí que elige, los docentes no pueden elegir. Salvo en algunas escuelas privadas que se dan el lujo y algunos procesos en las escuelas públicas, cuando tienen procesos bastante espurios de selección de los niños que acceden a la escuela, pero no eligen los docentes los grupos. Los docentes trabajan con el grupo que se conformó y que les tocó. Así que, bueno, la comparación con las profesiones liberales es bastante, para mí, improductiva. La pérdida de cierta consideración social frente a un pasado que tiende a mitificarse, es decir, que siempre aparece este discurso de los docentes, no somos valorados y bla, 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 bla. Bueno, frente a un pasado que parecería que eran los del ejército, de la alta valoración social sobre la docencia. Me parece que hay una mitificación, pero es parte de la identidad. Es decir, que los docentes se ven a sí mismos como colectivos desvalorizados por la sociedad. En general, los policías también, cuando se hacen trabajos sobre identidades policiales, aparecen estas cuestiones. Cuando se hacen trabajos sobre la identidad de los enfermeros y enfermeras, también aparecen. Los médicos, en muchos casos, los médicos que trabajan en el sector público tienden a tener fuertes, particularmente los médicos que trabajan en hospitales con sectores populares, tienden a tener una fuerte sensación de desvalorización social sobre su tarea. Bueno, esto me parece que la cuestión de la desvalorización tiene que ser analizada más allá de la docencia. Pero lo dejo picando, si alguien quiere después discutirlo, bienvenido sea. Y las transformaciones aparecen frente a nuevas demandas y roles que producen mutaciones. A ver, ¿qué empiezan a aparecer? Aparecen ciertas formas que quizás en la conformación del trabajo de enseñar a lo largo de la historia no estaba. Por ejemplo, el trabajo en equipo, por ejemplo, la vinculación con otros
profesiones que están ahí asociadas al trabajo de enseñar, por ejemplo, psicólogos, por ejemplo, trabajadores sociales, por ejemplo, psicopedagogos, es decir, que todos esos profesionales que están alrededor del trabajo implica trabajos en equipos, trabajos inter e intradisciplinares que en las primeras décadas no existía. Bueno, eso eso implica una mutación, implica un trabajador, un profesional que tiene que vincularse con otras profesiones sistémicas, es decir, que las evaluaciones sistémicas son otras, también otra transformación que más o menos ha afectado el trabajo, es decir, en algunos países altamente, en otros países como el nuestro menos, pero implican transformaciones de cómo el Estado se organiza y cómo regula el trabajo de enseñar. Y por lo tanto, los cambios en las formas de contratación también no tenemos, en nuestro trabajo no tenemos tantas. Creo que desde el 50, de 1950 para acá las formas de contratación han sido bastante estables, no han cambiado demasiado, habría que estudiarlo más, pero me animaría a decir que desde el año 50 del siglo pasado hasta hoy, con las formas estatutarias y desde el Estatuto del Docente de 1950 y pico, más o menos a los estatutos de las provincias que regulan el trabajo de enseñanza en el sector público, viene muy marcado por esas formas de contratación. Pero bueno, pero sí que el trabajo y el empleo ha cambiado mucho desde 1870 hasta ahora, ha cambiado de gran manera. Bueno, a ver, ¿qué son las constantes que analiza Marcelo? Uno podría pensar, Marcelo piensa en que hacen tres preguntas que le permiten pensar en constantes. ¿Qué son esas constantes? Y la voy a preguntar las preguntas. ¿Cómo vemos en estos momentos la profesión docente y sus señas de identidad? ¿Qué elementos caracterizan a la identidad docente? Y la tercera pregunta es, ¿podemos identificar dimensiones que permitan de forma constante identificar al docente y diferenciar su cultura e identidad de otros profesionales? Con esas tres preguntas le permiten a Marcelo desarrollar 14 constantes, es decir, 14 núcleos de problemas, 14 núcleos problemáticos de tematización que le permiten reflexionar en torno a la identidad profesional. Piensen que está escrito en España, piensen que tiene toda Europa atrás, y que nosotros para poder pensar esto tendríamos que siempre poner en diálogo a Marcelo con la realidad del trabajo docente en Argentina y las identidades particulares por un montón de situaciones que hacen que nuestras particulares, más allá de que es una profesión moderna y que se desarrolló y muy parecido en todo Occidente al menos, la profesión de enseñar, el trabajo de enseñar, no es lo mismo que en España en algunas cuestiones que hacen a las formas de pensar las identidades. Yo voy a trabajar sobre tres rápidamente. Hay 14, las dos primeras, que son la gran cantidad de años que pasamos como estudiantes, nuestra propia escolarización inicial, primaria y secundaria, nos marca fuego, y algunas cuestiones de las creencias las voy a trabajar en el próximo videito, pero ahora voy a trabajar tres. Y ustedes pueden después, si les interesan otras, las desarrollamos dialógicamente en los ámbitos que tenemos para poder charlar. Bueno, la primera que voy a trabajar es se aprende a enseñar enseñando el valor del conocimiento práctico. Los docentes como colectivo en general, y esto no es malo ni bueno, es una característica de la profesión, por ciertas condiciones de trabajo que hacen que así sea, y cierta historia de la conformación de la profesión que hace que así sea, que se le da un valor mítico al hacer y a la experiencia en el aula como lugar de aprendizaje. Es decir, que todo lo que sé sobre enseñar lo aprendí enseñando. Con lo cual, si esto fuese así, cualquiera puede enseñar. Si va a aprender en el aula, cualquiera puede enseñarlo. Es un problema en términos de la condición de los docentes. Si cualquiera puede enseñar, no necesita pasar por los años de formación habilitantes para el trabajo. Esto es un tema. Pero los docentes muchas veces tienden a desvalorizar esa formación y tienden a desvalorizar el saber teórico formalizado. Entonces lo puse acá, cierta desvalorización del saber teórico y formalizado como si ese saber que se construye en otros ámbitos que no es la escuela, que es el saber que construye la academia, que es el lugar que se construye en investigaciones diversas, didácticas, pedagógicas.
prácticas de la sociología de la educación, de la filosofía, ciertos saberes que son formales, que son librescos, que son hasta las didácticas y las prescripciones didácticas, que a veces cuando se trabaja con las prescripciones didácticas, pero esto yo lo vengo haciendo desde hace 25 años. Digo, bueno, entonces cuando aparece alguien que pone un texto sobre la mesa, que analiza ciertas formas, yo ya lo vengo haciendo, es una forma que yo todo esto lo sé, el aula me lo enseñó, yo ya lo vengo trabajando. Bueno, los pagos por antigüedad refuerzan esta creencia, es decir, que cuando la forma de aumentar el salario que tienen los sistemas en general educativos en el mundo y en Argentina muy fuertemente, es decir, que el aumento del salario viene por el paso del tiempo, es decir, que pasar el tiempo es una forma de reconocer esa experiencia que se reconoce salarialmente. A un año de experiencia son el 10% de aumento salarial, entre el año y los 2, 3 años ya suele ser el 15%, ahora no me acuerdo cómo es la escala, hasta llegar después de los 20, 22 años hasta el 120% de reconocimiento salarial. Bueno, desde algunas cuestiones personales, algunas cuestiones de posicionamientos teóricos, no es una cuestión de la experiencia como formativo, sino que la experiencia y el hacer tiene que ser un disparador para poder, esos problemas que encuentro en la práctica, deberían ser, y acá lo pongo, deberían ser de mi perspectiva teórica, deberían ser la fuente para ir a buscar información en las teorías que me permitan iluminar a partir de las que yo identifico como problema, algunas cosas que me permitan mejorar o transformar ese problema que estoy identificando y que quizás no sé cómo solucionarlo, pero es una relación distinta a una relación aplicacionista, que es del saber formal dice lo que tengo que hacer. No, no, para mí es al revés, es decir, desde mi propia experiencia voy a buscar en el saber formal soluciones a los problemas que tengo en la práctica. Y esto lo puse en términos individuales, pero también hace términos colectivos, un problema colectivo que es los problemas que tenemos, por ejemplo, en una escuela, colectivamente los identificamos y vamos a buscar al saber teórico formalizado ideas, construcciones, experiencias que nos permitan transformar y mejorar ese algo que estamos viendo con problemas. Bueno, la práctica es importante, el sentido práctico es central, porque como docentes tenemos que hacer, pero darle a eso la centralidad de lo que somos y la centralidad de lo que aprendemos es una distancia enorme. Bueno, esto es una parte, una constante que Marcelo analiza. Una segunda constante que tiene que ver quizás con lo anterior que yo les mencionaba de lo colectivo, tiene que ver con el aislamiento. Cada cual es dueño de su aula. Este lugar del aula como el lugar donde soy el rey o la reina. Esta es mi aula, que de formas patrimonialistas, individualistas, de pensar el trabajo, que es mi aula, mis alumnos, mi escuela. Es un lugar muy individual que no permite pensar que el aula es un espacio colectivo público, no es mi aula que cierro la puerta y hago lo que quiero. No, soy un trabajador público que tengo que responder a una finalidad colectiva que el Estado me brinde, me da para poder trabajar. No son mis alumnos, sino que son nuestros alumnos, porque la responsabilidad que tengo yo sobre esos estudiantes es parte de, yo lo llamo una engranaje casi fabril, es decir, que los estudiantes que salen para la primaria, que salen de séptimo grado, no es el resultado de la sumatoria, sino es el resultado de una producción colectiva, es decir, lo que aporta la maestra de primero, lo que aporta la maestra de segundo, lo que aporta la maestra de tercero, que es un trabajo total, no de pequeños engranajes donde yo aporto y aporto hasta acá, porque es mi quinta, esta es mi quinta, y yo en mi quinta hago lo que quiero, y me desentiendo de cualquier proceso colectivo. Bueno, las formas de trabajo, particularmente en secundaria, nos benefician. Un profesor que entra y sale de la escuela, que entra y trabaja las 6 horas que tiene que trabajar, se va y trabaja otras 4 en otra escuela y después trabaja 12 en un módulo de 12 en otra, la verdad que no favorece construir una construcción colectiva, sino que voy y laburo solito, terminé, saludé a alguien que me cruzó en el pasillo y me fui, bueno, y voy a alguna reunión si puedo, si coincide las reuniones colectivas
bueno, es un problema la cuestión del sentimiento de soledad y aislamiento. Y las propias formas arquitectónicas del trabajo de la escuela, que es cada aula cerradita, lo que un gran sociólogo norteamericano llamó hizo una metáfora de la escuela como caja de huevos, donde cada huevito está puesto en su lugar de la huevera, cada maestro está puesto en su aula sin contactarse con los demás. Este aislamiento del trabajo de enseñar es un tema bastante trabajado por la teoría educativa, y todas las formas teóricas y administrativas y gestionales que vienen estimulando y pensando el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, la conformación de equipos de trabajo, es un desafío que ya no es novedoso como propuesta, por lo menos debe tener 30 años que se viene hablando y se viene desarrollando teoría y experiencias en relación con el trabajo colectivo en las escuelas, pero tiene sus bemoles y tiene ya sus tradiciones históricas y sus formas identitarias que obturan una posibilidad de mejora. Y vamos a la última, vamos terminando la grabación del día de hoy, que es la carrera docente, el que sale del aula no vuelve. Es decir, que las carreras docentes son carreras horizontales planas, es decir, que una persona puede entrar a los 25 años, se retiró a los 50, 55, 60, siempre haciendo lo mismo. No hay posibilidades de mejora en la misma realización, sino que tiene que salir del puesto del trabajo en el aula para mejorar salarialmente. Es la única forma que excede a la antigüedad. Es decir, más allá de nosotros que vivimos en un sistema inflacionario, tenemos las paritarias anuales que nos hacen pensar en la actualización permanente de nuestros salarios, pero si viviésemos en una sociedad no inflacionaria, el salario docente se mantendría con ajustes leves a lo largo de los años, es decir, no tendríamos, y la antigüedad sería quizás la forma de ir mejorando. Bueno, esto como que el ascenso y el ascenso como única forma de mejora implica salir del aula. Y también es un problema de incentivos a los individuos, porque puede ser, hay una frase de un pedagogo canadiense que se llama Andy Hargreaves, que dice que a veces el trabajo de enseñar, y en términos de transformación del individuo y en transformación identitaria, un año de experiencia, si uno considera la experiencia como lugar de aprendizaje, un año de experiencia puede implicar que ese año de experiencia tiene tanto impacto que la identidad se construye por ese año de experiencia multiplicado por 40. Quiere decir que ese individuo entra con 20 años, ese primer año de experiencia lo marcó a fuego y después reprodujo, si consideramos una identidad inmutable, que es difícil, pero hay identidades de individuos que son bastante, que se cristalizan, y es difícil transformarlas, que esa experiencia, esa construcción del yo que hizo en el primer año de trabajo, después se reproduce por 40 hasta que se jubila. Bueno, es un tema también en las formas de organización de la escuela, que esto lo que produce en términos identitarios. Bueno, gente, más o menos en esto son tres aspectos, tres constantes que vale la pena pensar. Hay otros, son 14 las que analiza Marcelo, se las dejo a ustedes leer. Voy a trabajar en la próxima aparición mía en estas vías de Zoom grabado, con otras 2 o 3 problemas que analizo, pero les dejo a ustedes también otras, si les gustase o necesitasen discutir estas que puse yo y estos temas que traigo u otros que quieran discutir. Bueno, gente, les mando un abrazo dominguero. Para mí ya los días son todos iguales, así que no sé ni en qué día vivo. Sé que es domingo, lo grabo hoy, lo subo hoy. Vamos, y ustedes lo ven cuando se les dé la gana. Se les dé la gana más o menos esta semana, pero lo pueden ver mañana, pasado, cuando quieran. Es decir, que si yo lo grabo hoy, lo subo hoy, no están obligados a verlos hoy. Bueno, les mando un abrazo, cuídense y nos mantenemos en contacto. Así que nos vemos hasta la próxima aparición, que será el jueves o el miércoles. Saludetes.